Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a reflexionar juntos sobre el pecado. Sabemos muy bien que Cristo vino para salvarnos, para darnos la liberación de nuestros pecados, perdonándonos todos los pecados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a entender la gravedad del pecado para alejarnos del pecado y empezar un camino de conversión a Dios, a volver a Dios para poder crecer en la gracia de Dios y tener un estado de gracia. ¿Qué es el pecado? El pecado, queridos hermanos y hermanas, es una ofensa a Dios. Entonces, cuando cometimos cualquier pecado, mortal, venial, cualquier pecado, es una ofensa a Dios. Y también es una falta contra la razón que Dios ha creado en nosotros para entender sus designios, no para cometer pecados. Entonces es una falta contra la razón, es una falta, ofensa contra la verdad. Recuerden lo que Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Entonces cuando pecamos, estamos pecando en contra, ofendiendo a la verdad que es Cristo mismo. Es también una ofensa en contra de nuestra conciencia recta. Y sabemos muy bien, como ya lo hemos explicado, que la conciencia es la voz de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, que nos dice, eso no es bueno, eso es bueno. Entonces dejen que Dios te diga lo que es bueno para alejarte del pecado y abrazar a Dios. Cristo nunca nos deja solos, abandonados. Por eso Él vino para darnos la salvación. Su nombre, Jesús, significa Salvador, salvarnos de nuestras adicciones, vicios, malos hábitos, malas costumbres y pecados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no tenemos que tener miedo al pecado, sino tenemos que tener miedo de estar en el pecado y de seguir adelante con el pecado. Por eso tenemos el sacramento de la reconciliación para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, nos dice una cosa importantísima. Y tenemos que recordar lo que dice San Pablo. Dice, donde abunda el pecado, hay abundancia de pecados, sobreabunda la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre llega para abrazarnos, para darnos la salvación. Y la gracia significa el toque sanador de Dios. Entonces, déjense tocar por la gracia de Dios, por su toque sanador, y van a ser siempre sanados de todos sus pecados y empezar así un camino de conversión y un camino de sanación. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no tengan miedo al pecado, abracen la gracia de Dios, dejen que Dios camine con ustedes y van a ver que Él va a ayudarnos a superar todos nuestros pecados. El pecado, todos los pecados, hiere la naturaleza del hombre, hiere nuestra naturaleza, hiere nuestra existencia, esencia de estar en el estado de gracia. Entonces, hiere la naturaleza del hombre y también atenta contra la solidaridad humana. Entonces, tenemos que combatir los pecados con la gracia de Dios y pidiendo a Dios de aumentar en nosotros las virtudes en contra de todos los vicios y adicciones que tenemos.
Claro que hay una variedad de pecados, hay una multitud de pecados. Por eso quiero que lean el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Gálatas 5, por favor, donde San Pablo nos explica la gravedad de todos los pecados, sobre todo los pecados de la carne, Y también explica lo que son los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, mucha atención ahí a leerlo todo, pero sobre todo los versículos 19 y siguientes, donde San Pablo contrapone los pecados de la carne a los frutos del Espíritu Santo. Entonces, siempre hay don de Dios para sanarnos. Entonces, siempre Dios interviene, pero hay que dejarlo intervenir. Hay que darle espacio. Por eso tenemos que usar nuestra libertad para dejar a Dios en nuestra vida, para que podamos alejarnos del pecado y abrazar la gracia de Dios. Entonces, tenemos que valorar los pecados según su gravedad. No todos los pecados son mortales, pero son pecados. Entonces, ¿cuáles son los pecados mortales? ¿Y cómo yo puedo saber que este pecado es mortal? El pecado mortal destruye la caridad con Dios. Destruye la caridad para con los demás. Entonces, tenemos que estar muy atentos para no caer en el pecado mortal, porque destruye toda relación con Dios y con los demás. Entonces, eso también aumenta en nosotros el egoísmo. Dejamos que Satanás entre en nuestros corazones. Por eso tenemos que estar muy atentos. Pero hay 3 condiciones para que un pecado sea mortal. ¿Cuáles son? Primero, tenemos que entender que el objeto tiene que ser una materia grave. Materia grave. Adulterio, fornicación, robo, matar a alguien, por ejemplo. Entonces, todo eso significa que el objeto de verdad es grave. Recuerden los 10 mandamientos. Entonces, todo eso es muy importante. Entonces, la materia tiene que ser muy grave. Segundo, tengo pleno conocimiento que esta materia es grave, el objeto es grave, y lo conozco, lo sé, pero yo uso mi consentimiento, mi libertad humana que Dios me ha dado para usarla para el bien, la uso para hacer el mal. Entonces, lo hago con deliberado consentimiento. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que alejarnos del pecado mortal porque destruye toda la caridad. Destruye nuestra relación con Dios y con los demás. Y nos hace muy egoístas, muy egoístas. Por eso tenemos que recordar, el objeto tiene que ser una materia muy grave todo, pleno conocimiento, yo lo sé, pero todavía conociendo que es grave, lo hago y hay un deliberado consentimiento. Doy toda mi libertad y con toda mi libertad cometo el pecado. ¿De dónde viene todo esto? Del corazón. Del corazón. Como Cristo dijo en Mateo capítulo 15. Lean por favor el capítulo 15 de San Mateo. Van a entender cómo el corazón, porque del corazón pueden salir cosas muy buenas, intenciones buenas, pero también intenciones muy malas, muy malas. Entonces tenemos que guardar el corazón para que sea siempre puro. Por eso hay que pedirle siempre al Señor de crear en nosotros un corazón nuevo, un corazón contrito, un corazón lleno del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que pedirle al Señor de ayudarnos siempre, llenar nuestro corazón de Él para poder superar los pecados. ¿Qué es el pecado venial entonces? El pecado venial son como a veces justificamos el pecado. Oh, he hecho eso, pero es un pecado no muy grave, es venial, es pequeño. No hay que dejarse caer en los pecados veniales, porque si se acumulan, esto, el otro, todo es venial, pero se acumulan, pero con el tiempo se pueden transformar en pecados graves y mortales. ¿Por qué mortales?
porque destruye la caridad hacia Dios, destruye nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces, el pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende, pero tenemos que recordar, no justificar el pecado. Porque si no, vamos a caer siempre en la tentación, los pecados veniales, y se acumulan, y se hacen con el tiempo graves, mortales. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 19, dice una cosa muy importante de recordar. Dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, no tendrá salvación. ¿Qué significa eso? Cristo ha venido para salvarnos. Cristo, Dios, es misericordioso. Nos da siempre su misericordia. Vino para darnos su misericordia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿quién blasfema en contra del Espíritu Santo no será salvado? ¿Quién no acepta la gracia de Dios? ¿Quién no acepta la misericordia de Dios, el perdón de Dios y lo rechaza con rechazo total? Ese no será salvado. Entonces, por eso queremos, hermanos, queridos hermanos y hermanas, queremos crecer en nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros hemos alcanzado un nivel bueno de relación con Dios, vamos a crecer en las virtudes, en lugar de los pecados, tentaciones, vicios y malos hábitos y costumbres, malas costumbres. Por eso tenemos que sudar mucho, trabajar mucho, hacer un esfuerzo a diario para cooperar con la gracia de Dios para alejarnos de los pecados. Entonces la iglesia nos enseña que hay pecados capitales, que son malos. Y hay también virtudes como medicina, antídotos de estos pecados graves y capitales. ¿Cuáles son? La iglesia, en la tradición de la iglesia sabemos que hay 7. Son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Son muy graves esos. La soberbia, sobre todo, engendra más pecados. ¿Y por qué se llaman capitales? Porque engendra más pecados. Entonces, ayudan en modo muy malo a crear más pecados. Entonces, ¿cuál es la medicina para combatir esos pecados graves y capitales? En contra de la soberbia tenemos la humildad. En contra de la avaricia, la generosidad. En contra de la lujuria, la castidad. En contra de la ira, la paciencia. En contra de la gula, la templanza. En contra de la envidia, la caridad. En contra de la pereza, la diligencia. No tengan miedo a esos pecados, queridos hermanos y hermanas, porque Dios ha venido para ayudarnos en nuestro camino hacia el cielo. Entonces queremos estar en estado de gracia, claro, pero tenemos que esforzarnos para trabajar, cooperar con la gracia de Dios, para no caer en los pecados graves y mortales y veniales. Por eso tenemos que estar muy atentos, muy atentos, muy atentos a no caer. Y cuando hemos caído, y todos somos débiles, tenemos que levantarnos inmediatamente, confesar nuestros pecados y antes de confesar, arrepentirnos para no caer otra vez. Y así creceremos en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y así viviremos siempre con la gracia y el estado de la gracia que Dios nos da gratuitamente. Amén.